tecnología de última generación. Para más información, visite su página web www.aguastrayen.com. El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile trabaja para mantenerlo informado. Radio Análisis, una transmisión conjunta de las radios que piensan. ¿Cómo están? Tengan ustedes muy buenos días. Cuando son las 8, con 8 de la mañana continuamos en Radio Análisis en este viernes 10 de marzo del año 2023. Viernes muy noticioso, lo hemos estado conversando desde la mañana. Vamos a tratar de irnos por el lado del análisis y no de la especulación, porque hay muchas cosas que se dicen respecto a lo que podría pasar hoy. Pero si hay algo en lo que hemos sido consistentes, y a ustedes les consta, es en nuestra decisión de poner a los derechos humanos en el centro de nuestra línea editorial, ¿no? Y tratamos de que los análisis, tanto sobre la política nacional como sobre la política internacional, tengan como eje esa perspectiva. Y lo decimos a modo introductorio porque tenemos la alegría, y agradecemos que así sea, de que hoy nos acompaña a esta hora de la mañana una invitada que precisamente está trabajando y vislumbrando el tema de los derechos humanos en una perspectiva regional. Nos referimos a la directora ejecutiva de la División de Derechos de Mujeres de Human Rights Watch, esta organización no gubernamental, que para que se sepa fue fundada en 1978, que tiene décadas trabajando en el tema. Macarena Sáez, con quien queremos conversar esta mañana. Macarena, bienvenida. Muchas gracias por la posibilidad de intercambiar algunas ideas. No, muchas gracias a ti. Ujú. Quería partir por esto, porque lo habíamos conversado como más o menos así rápido, ¿no? Antes de la entrevista. Cuando uno mira todo el devenir político o todo el devenir de las políticas públicas poniendo como punto de partida los derechos humanos, ¿qué cambia en relación a las miradas tradicionales sobre el tema? Mira, yo creo que uno de uno de los grandes aportes de la construcción de los derechos humanos, desde sobre todo la construcción moderna a partir de la Segunda Guerra Mundial, de la finalización de la Segunda Guerra Mundial, es que vuelve a las personas protagonistas de la construcción política, ¿no? Mm. Establece unos límites a lo que la política puede hacer y pone entonces en el centro a todas las personas. Y ese es un cambio muy radical, te fijas, ya no son las élites, sino que son los individuos, las personas, las mujeres, los hombres, todos quienes tenemos el derecho a decir aquí hay un espacio, hay un marco regulatorio existente que debe ser respetado por todos los gobiernos, por por toda la institucionalidad. Ese es el cambio más importante de los derechos humanos, ese es el aporte de los derechos humanos, que por supuesto tiene que ser progresivo, te fijas, o sea, nuestro entendimiento va cambiando a medida que nosotros también vamos entendiendo con mayor sofisticación quiénes somos las personas, ¿no? Sí. Te fijas, cosas que no estuvieron al principio. La lucha por los derechos de las mujeres ha costado muchísimo, te fijas, o sea, yo digo, en los años 60 quienes estuvieron construyendo la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Declaración Americana de Derechos Humanos, luego los instrumentos, eran todos hombres que decían igualdad para hombres y mujeres, y después iban a su casa y tenían la comida puesta y tenían, ¿no? Entonces había unas ciertas dicotomías que siguen siendo, que las sigue habiendo, pero es un proceso de aprendizaje continuo. Sí, bueno, en el tema específico de la igualdad de género, de los derechos de las mujeres, uno lo ha visto también acá en la evolución que ha tenido institucionalmente el tema, ¿no? En cierto momento la gran demanda era transformar el servicio en ministerio. Luego se logra eso, ¿no? Pero al cabo de un tiempo, el mismo movimiento feminista reflexiona que en realidad los derechos de las mujeres no están radicados en un ministerio, sino que tienen que estar transversalmente distribuidos, ¿no? En cada una de las reparticiones y en cada una de las políticas públicas. ¿Cómo ves a Chile, ya que Macarena te toca también hacer un análisis o una perspectiva regional en términos comparativos en relación a este tema? Mira, en términos competentes, Human Rights Watch, la división de las mujeres trabaja en realidad a nivel global. Entonces yo veo desde Afganistán, Irán, Polonia, Hungría, Ucrania, ¿no? Y también la región. Entonces hay una mirada bastante interesante ahí desde una perspectiva comparada.
Chile en algunos aspectos no está tan mal. Hay algunos temas que nos preocupan mucho, que donde sí efectivamente hay unos problemas serios. O sea, de partida hay que pensar que las mujeres no están bien en ninguna parte del mundo. Hay gradualidades de seriedad, la seriedad de los Hay problemas. lugares donde están menos mal. Claro, hay lugares donde están menos mal, hay lugares donde realmente hay como unas políticas muy importantes de avance por la igualdad y por respetar la autonomía de las mujeres. Y Chile en ese sentido tiene hoy un gobierno que se autodenomina feminista, que entiende las políticas, que transversalidad la mirada, etcétera. Pero sí hay algunos problemas complejos. Por ejemplo, en Chile, aun cuando la población carcelaria femenina es baja, es menos del 10%, es una de las más altas de Latinoamérica, y la población carcelaria femenina a nivel mundial va en aumento. Otro problema, y es el que en realidad por el que vinimos a Chile con una delegación de Human Rights Watch esta semana, tiene que ver con el cumplimiento de la ley de aborto en 3 causales, que si bien es una ley limitada que ya tiene problemas, tiene además una regulación de la objeción de conciencia que venía relativamente mal, pero luego de el análisis del Tribunal Constitucional, la sentencia del Tribunal Constitucional realmente hace que la objeción de conciencia sea una de las peores del mundo. Hay otros países que también tienen objeción de conciencia como una limitación, ¿no? Y para que se entienda, la objeción de conciencia es una excepción al cumplimiento de la ley por los prestadores de salud que pueden negarse a prestar el servicio de interrupción voluntaria del embarazo en base a una convicción profunda religiosa de que eso va en contra de de su religión o de sus creencias. Y entonces, el problema es que como está regulado en Chile, hoy no es una objeción de conciencia, es una objeción por conveniencia. Es tan fácil objetar que tú en realidad puedes tener lo puedes hacer por cualquier cosa, el costo de objetar es muy bajito y el costo de no objetar entonces es súper alto. Entonces los prestadores y las prestadoras de salud que no objetan, que a veces son que a una persona en toda una región, por ejemplo, se las arregla para poder recibir a todas las personas gestantes, las mujeres que necesitan el servicio, pero se vuelve casi una cruzada. Y no puede ser que nosotros pongamos a los prestadores y las prestadoras de salud en la posición de tener que ser activistas de derechos humanos y no ser prestadores y prestadoras de salud y hacer su trabajo. Ahí no hay un problema conceptual, voy a poner ejemplos bien gruesos, Sí, como claro. para tratar de retratar la pregunta, Macarena. Eh, Imaginémonos que uno llegara a la conclusión de que la diferencia entre matar y no matar sea una diferencia valórica, ¿no? Entonces yo puedo matar a alguien, o puede haber alguien que diga que por objeción de conciencia va a hacer tal o cual cosa, ¿no? Y te lo pregunto porque aquí en Chile la discusión sobre los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres habitualmente es planteada, incluso en los medios de comunicación usan esa terminología como un debate valórico, ¿no? Cuando un debate es valórico, obviamente el concepto de objeción de conciencia es como comprensible, ¿no? Pasa a tener su lugar. Pero cuando estamos hablando de derechos, y entiendo que los derechos son universales, ¿no? No hay espacio para los debates valóricos, pues. Entonces, ahí te quería preguntar respecto a eso, porque en Chile todavía está abierto eso, ¿no? Respecto a si los derechos, por ejemplo, en lo que tiene que ver con el aborto, si los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres son tales, o puede haber un médico que tenga derecho a decir que en nombre de sus valores, ¿no? No da lugar a una determinada prestación. Desde el punto de vista conceptual, ¿cuál sería tu análisis a ese respecto? Bueno, en realidad siempre hay una colisión de intereses y de derechos. Te fijas, en el mundo ideal nunca tú tienes a alguien que tiene un derecho que es tan absoluto que no se puede ser tocado por nada. De hecho, tal vez el único derecho que realmente es absoluto, 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 en mi opinión, es el derecho a no ser torturado. Todos los demás siempre tienen alguna excepción. Te fijas, el derecho o sea, tú tienes una posibilidad de matar a alguien en legítima defensa. Te fijas, el Sí, sí, derecho a la vida no es un derecho absoluto sí, sí, tampoco. sí. Y obviamente que la objeción de conciencia en cierta medida y en ciertas circunstancias es una manifestación de un derecho humano, que es la libertad religiosa. Pero como derecho humano, como manifestación de la libertad religiosa, y porque es una excepción al cumplimiento de la ley, tiene que ser interpretado de manera muy restrictiva. ¿Te fijas? Entonces, no tenemos por qué vivir en un espacio donde tú tienes que elegir uno o el otro. Tú puedes tener un sistema, y muchos sistemas en el mundo han sido capaces de compatibilizar distintos derechos, ¿te fijas? No hay problema de que tú tengas un médico o una médica que dice yo no puedo interrumpir un embarazo porque va
completamente en contra de mis creencias, y en esto yo creo que hay mucha gente que está en desacuerdo conmigo, que diría, no, nunca un médico o una médica puede hacer eso. Yo creo que en ciertas circunstancias se podría aceptar Ujú, en la medida en que el Estado le garantice a las mujeres, a las personas gestantes, el derecho a acceder al aborto seguro, inmediato. Te fijas, el problema, por ejemplo, es la derivación. Cuando tú, en el caso de la interrupción voluntaria del embarazo, tú le dices a una persona no vuelva mañana, eso puede, generalmente es una negación del derecho, porque las circunstancias socioeconómicas, culturales, el estigma, los problemas que se producen para que una mujer pueda llegar a un centro de salud a pedir la interrupción voluntaria del embarazo son muchos. ujú, El que diga venga mañana, tú no sabes si esa persona va a tener el espacio para poder volver, ujú, la plata, si está en el tiempo para poder recibir el servicio, ¿no? Entonces, el problema no es tanto el que uno tenga que negar completamente la posibilidad de la libertad religiosa, sino el que se haga de una manera respetuosa y excepcional, de manera que se garantice el derecho a la autonomía, el derecho a una vida libre de violencia, el derecho a la integridad, el derecho a la salud, etcétera, ¿no? sí. Y eso es posible, no hay ninguna razón para que no lo sea. Entonces, esa es un poco una falacia el decir que tenemos que actuar por uno o por otro. Lo mismo en relación al derecho a la vida. Te fijas, las estadísticas nos muestran hoy que si tú quieres reducir el número de abortos clandestinos, lo mejor que tú puedes hacer es regular el aborto y despenalizarlo, ¿no? Y eso ha sido muy común en distintos países que han tenido unos éxitos bastante más importantes. Las estadísticas te indican que no hay menos abortos en los lugares donde se penaliza el aborto, Ujú. pero lo que sí tienes es mayor mortalidad y mayor movilidad de las mujeres embarazadas. Macarena, de alguna manera ya lo habías dicho en la primera pregunta, pero quiero volver a eso. ¿Por qué poner a las mujeres privadas de libertad como en uno de los puntos destacados de esta visita, de esta agenda? Mira, el problema de las mujeres privadas de libertad es que, primero, aun cuando son una minoría de la población carcelaria, es una población carcelaria que sí va en aumento, y eso nos tiene que preocupar mucho. En segundo lugar, porque las cárceles están construidas pensando en una población carcelaria que es masculina, Ujú, y entonces no tienen, generalmente la infraestructura ya en sí misma es deficiente para poder em, eh, darle los servicios necesarios, por ejemplo, servicios de salud a las mujeres que están privadas de libertad. En general, ni siquiera tienen acceso a los servicios mínimos y a los materiales mínimos que ujú, tienen que ver con su salud, con la menstruación, con los servicios de salud anuales, los exámenes de salud anuales que se tienen que hacer las mujeres. Y esas entonces son deficiencias que obviamente que reducen en los espacios de la salud de las mujeres en general. En tercero, porque cuando tú privas a alguien de libertad, y este es el problema general de las cárceles, es que cuando tú privas a alguien de libertad, tú no estás privando a una sola persona de libertad, tú estás generando un impacto en un núcleo familiar. Y cuando son las mujeres las que son privadas de libertad, ese impacto al núcleo familiar es incluso más alto. Fíjate que la mayoría de las mujeres que están privadas de libertad, no solamente en Chile, sino que alrededor del mundo las cifras son relativamente similares, son ya madres. Y son generalmente mujeres que son las únicas cuidadoras mm, de los hijos o de los dependientes que tienen, ¿no? Entonces, se te produce un problema también a largo plazo de qué es lo que pasa con los niños y esas niñas, sí. cómo van a crecer, ¿no? Otro problema que tienes es que en las cárceles generalmente los programas de reinserción social para las mujeres son diferenciados que para los varones. Y entonces los programas enfocados a los hombres son para hacer talleres que después cuando salgan tienen mayor capacidad económica de ingreso económico, ¿no? En cambio, las mujeres generalmente hay una línea estereotipada de lo que las mujeres deberían aprender, Ujú, que son generalmente esas cosas que tienen que ver con el cuidado o con manualidades que obviamente que tienen un ingreso económico posterior mucho peor, ¿no? Entonces hay una línea de cosas que ocurren con las mujeres privadas de libertad a las que hay que ponerle atención y como te digo, el problema es que es una tendencia a nivel global. mm. Eh, que tiene que ver más las mujeres generalmente son encarceladas por delitos no violentos. Eso te iba a preguntar, disculpa Macarena que te interrumpa, pero ya que estamos conversando, es una interrupción amable. Eh, Efectivamente, no tengo el porcentaje encima de la mesa, lo reconozco, pero
efectivamente hay una alta proporción de mujeres que están condenadas por delitos como microtráfico, Sí. ¿no? Y que en muchos casos además no tienen antecedentes penales previos, ¿no? Entonces, uno, más allá de que la ley es la ley y que uno no cuestiona aquello, acto seguido igual se pregunta si no hay condicionantes sociales que empujan a mujeres, porque por lo general además, o no por lo general, siempre se trata de mujeres de los sectores populares, a cometer ese tipo de delitos, ¿no? Ahí quería pedirte una reflexión, ¿no? Porque, pues claro, o sea, debería llamar la atención, ¿no? El tipo de delitos, la procedencia y las características de las mujeres que finalmente terminan poblando, y para hablar de Chile en realidad, para ser más preciso, sobrepoblando las cárceles. Así es, fíjate que un tema muy importante es que cuando tú miras las estadísticas, si tú tienes más de un 80% de población carcelaria que corresponde a un nivel económico, socioeconómico muy bajo, tú tienes un problema estructural. O Ujú, sea, no es posible que nadie puede creer que los niveles socioeconómicos determinan el nivel de maldad de una persona. Eso no es así. Entonces, obviamente que lo que tú tienes acá es una criminalización de la pobreza, sobre todo cuando tú ves que las mujeres que están siendo encarceladas son mujeres que entran por delitos no violentos, muchas veces por microtráfico. ujú, Hay un tema también en otros países, es más prominente tal vez que en Latinoamérica, donde las mujeres también están siendo encarceladas por problemas de delitos sexuales, ¿no? ujú, Que también tienen que ver con aborto, pero también tiene que ver con, por ejemplo, trabajo sexual, ujú, con estereotipos respecto de las mujeres trans, por ejemplo, ujú. están mucho más, arriesgan mucho más la posibilidad de que las detengan. Y estamos hablando aquí de mujeres encarceladas, pero además hay que hablar de mujeres privadas de libertad en general, es un problema serio. O sea, te fijas que hay unos números altos también de detenciones, Mm. que son como detenciones como sanciones sociales, ¿no? Donde la policía detiene porque puede, sabiendo que después eso no va a pasar nada, Sí, que no va a claro. haber proceso ni nada, pero porque puede, entonces, por ejemplo, a las trabajadoras sexuales generalmente están en riesgo de ser detenidas, las llevan detenidas, las dejan 2 días y después entonces las sueltan, mientras tanto les sacaron la plata que tenían. Ujú. En el fondo, como te digo, es un poco utilizar el sistema legal para mandar una lección de tú acá eres una subordinada y yo tengo un poder sobre ti y lo que tú haces no es respetado. Eso es un problema serio que nosotros tenemos también del que hacernos cargo como estructura, ¿no? Mm. Estamos conversando con Macarena Sáez, directora ejecutiva de la División de Derechos de la Mujer de Human Rights Watch. Macarena, ¿son difíciles estas agendas cuando hay una línea mediática y política muy poderosa en favor de que, no lo dicen a veces, pero lo dan a entender, ¿no? De que los delincuentes no deberían tener derechos, ¿no? Bueno, coloquialmente se dice que se pudra en la cárcel, ¿no? ¿Qué pasa con estas agendas cuando en todos los países uno se encuentra con esta cuestión que está muy fuerte? Basta con prender la tele. Bueno, sin ir más lejos, hay que ver lo que está haciendo Bukele Es que con, estaba pensando en él, ¿no? claro, con Sí. esta mega cárcel que está construyendo, donde ya hay más de 2.000 personas, donde ya pues, una cárcel que tiene supuestamente capacidad para 40.000 personas. Y eso es problemático, y es problemático cuando la solución a un problema pasa por generar otro problema mayor, porque muchas veces eso puede tener un impacto mediático favorable, pero es muy de corto plazo, Mm, ¿no? Y a largo plazo, en general, hay que también ocuparse de qué es lo que va a ocurrir cuando tú estás masivamente metiendo gente a la cárcel y las dejas en unas condiciones muy miserables. A lo largo de la historia hemos visto, o sea, la razón por la cual la construcción de los derechos humanos se ha vuelto tan importante no es una imposición política, ¿te fijas? Sino que hay un consenso a nivel de distintos países donde en realidad todas las personas tienen derecho al debido proceso, ujú, derecho a la integridad física, y cuando tú tienes una sanción, si la sanción es la privación de libertad, esa es la sanción, la privación de libertad, pero no el que te pudras en la cárcel, esa no es una sanción, ¿no? Y por eso es que nosotros tenemos que sancionar y tener procedimientos muy bien hechos, muy bien armados, de manera de que todas las personas tengan los derechos que se merecen. Es cierto que a veces uno tiene, si a alguien le hacen algo, obviamente que es de la naturaleza humana el que a ujú, uno quiera que algo muy malo le pase al otro, ujú. ¿no? Pero la manera en que nosotros construimos nuestras sociedades no puede estar
controlada por esas emociones tan grandes que tenemos como la rabia, ¿no? O el miedo, Nosotros somos, claro. o el miedo, nosotros somos un país que vivió una dictadura muy fuerte y tenemos que tener, y eso nos tiene que también mostrar que para construir hacia adelante nosotros tenemos que valorar a todas las personas. Es cierto que hay algunas personas que pueden ser intrínsecamente malas, pero la verdad es que son la minoría. Yo la verdad que creo que muchas de las personas que están en la cárcel por las condiciones socioeconómicas y las condiciones en las que se dieron. Yo creo que cada vez que hay alguien en la cárcel uno tiene que preguntarse qué es lo que todos hicimos mal, ¿no? Ujú. ¿Cómo podemos nosotros mejorar a nuestra sociedad? Por eso es que es tan importante también la reinserción. Tú no, cuando una persona se va a la cárcel, se supone que es para que después vuelva y pueda reinsertarse en la sociedad, tenga tiempo para Claro, reflexionar, etc. No pero hay pasa sector de así. la ciudadanía que tiene no necesariamente lo racionalizan, ¿no? Pero que tienen el deseo de que no vuelvan, ¿no? O sea, que no vuelvan Sin más, duda. que claro, que se fumen, ¿no? Que ese fome, pero Claro. realmente así nosotros no construimos sociedad. O sea, la verdad es que la única manera en que nosotros podemos construir sociedad es esperando que la reinserción social sea verdadera. Mm. Y eso implica, además hay que ver las estadísticas, ¿no? O sea, yo creo que a veces, muchas veces lamentablemente nos hacemos unas ideas de lo que es correcto sin mirar efectivamente cómo han sido modelos probados en otros lugares. Entonces, creo que a veces no es necesario decir, bueno, pero es que yo creo, bueno, pero está bien, tú puedes creer, pero ¿por qué no leemos un poco cuáles han sido las experiencias comparadas e imitamos los modelos buenos, ¿no? No los modelos malos? Y la verdad que los modelos buenos te muestran que cuando tú tienes buenos programas de reinserción social, cuando tú tratas a la gente con la dignidad que se merecen, los índices de criminalidad bajan. Sí. Macarena, para terminar, podría hacerte 100 preguntas más, pero bueno, la Ujú. radio tiene horario. Tú lo mencionabas, tú estás a cargo de un área de una organización internacional, pero eres chilena, ¿no? Sí, Y este año se cumplen en nuestro país 50 años del golpe. También en el mundo se cumplen, aprovecho de decirlo, lo hemos venido diciendo desde el principio de año, ¿no? 75 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Pero bueno, tenemos nuestro año particular. Hace 2 días teníamos un foro aquí en la radio a propósito del 8M, precisamente. Y uno de los temas que levantó el movimiento feminista para este 2023 era la reivindicación de las mujeres que habían sido víctimas no solamente de la violencia política, sino de la violencia político-sexual durante la dictadura. Violaciones, abusos sexuales, de los cuales además durante mucho tiempo hubo como una suerte de tabú por, bueno, razones comprensibles, razones incomprensibles, pero que ahora empiezan a aflorar, ¿no? Quería pedirte muy libremente una reflexión desde la mirada de la agenda de las mujeres y los derechos de las mujeres respecto a lo que este aniversario implica para el país. mira, yo creo que la invisibilización de las mujeres en las luchas es una cuestión histórica y por Mm. eso es que es muy importante reivindicar los movimientos de mujeres y sobre todo en Latinoamérica, los movimientos de mujeres han sido muy fuertes desde fines del siglo XIX Ujú. incluso, te fijas, no es algo nuevo, nosotros simplemente hemos recogido lo que muchas mujeres detrás nuestro han logrado. A mí me parece que es muy importante no solamente retomar o traer a la superficie en la memoria las mujeres que sufrieron durante la dictadura, pero también las mujeres que sufrieron buscando a sus familiares durante la dictadura, las mujeres que hicieron comunidad durante la dictadura. Fíjate que en algún momento cuando todavía las mujeres en política son menos que los hombres en Ujú. política, y una de las cosas que se dice es que, bueno, es que las mujeres no están interesadas en política. ¿No es acaso política ser las ollas comunes? ¿No Ujú. es acaso política hacer los centros, las juntas de vecinos? ¿No es Mm. acaso política? ¿Por qué nosotros hemos tenido una definición tan masculina de la política Bueno, y hemos dejado los sí. espacios donde las mujeres hacen política como si eso no fuera política? Bueno, las organizaciones familiares y de ejecutados siempre han estado dirigidas por mujeres, hasta el día de hoy en Siempre, Chile. hasta el día de hoy, pero Mm. nosotros creemos que eso no es política, que eso es otra cosa. Eso es política. Yo creo que si hay algo que yo creo que sería importante pensar después de 50 años y pensando especialmente en un espacio donde la política está tan desprestigiada y, entre comillas, los políticos y las políticas están tan desprestigiados, entonces pensemos realmente qué es lo que hacemos nosotros en comunidad si no es política. Mm. No podemos tener buenas sociedades
si tenemos una idea de la política tan mala, ¿no? La política es la construcción de la comunidad. La política tiene que tener una perspectiva de derechos humanos porque nosotros la construimos en comunidad. Y las mujeres han sido las líderes de la construcción de la comunidad. Yo creo que nosotros tenemos que empezar a construir nuestros conceptos de política y reivindicar la política comunitaria, las políticas que se hacen en las vecindades, las políticas que se hacen en las plazas, las políticas que están directamente relacionadas con los cuidados, ¿no? Las mujeres siempre han estado pensando no en individuos, sino en comunidades, en familias, en núcleos, ¿no? En asegurarse que el que está más atrás no se quede atrás, en el cuidado y en el cuidado de dependientes, ¿no? Esa es la forma, yo creo, donde nosotros después de 50 años tenemos que replantearnos cómo podemos nosotros volver a construir un concepto de política que sea feminista. Grandes temas. Vamos a seguir tratándolos y por de pronto queremos agradecer la presencia en el marco de esta visita que no me cabe ninguna duda que ha sido intensa, así que te hayas hecho el tiempo, Macarena. Macarena Sáez, directora ejecutiva de la División de Derechos de las Mujeres de Human Rights Watch, por haber estado acá y por haber tenido el interés además en conversar con nosotros, pero bueno, fundamentalmente con nuestros auditores y auditoras. No, muchas gracias. Esto es muy importante y yo realmente agradezco y felicito la línea de ustedes. Es bien, bien impresionante que ustedes estén haciendo esto. Gracias, Macarena. Son las 8:33. Breve alto y a la vuelta continuamos con las conversaciones en este Radio Análisis de día viernes 10 de marzo del año 2023. Radio Universidad de Chile los invita a escuchar Herencia y Coherencia, historias que cambian vidas,